Hola, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los valientes que vinieron hoy acá a Maguen Abraham, bienvenidos los que están ahí conectados, los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en cualquier otra plataforma. Estamos estudiando el libro Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, la senda de los justos. Estamos avanzando en el capítulo 3. Y hoy tenemos varias cosas. Hoy tenemos varias cosas. Yo, antes de empezar a meterme de lleno en el capítulo, quiero compartir con ustedes una idea que la aprendemos de la perashá de la semana pasada. Es una idea muy interesante porque la Torá trae dos figuras, ¿no? Trae la figura mejor dicho, trae una figura pero en dos contextos distintos. Trae la figura de hacer sonar las trompetas. Esa es la figura que trae. Y, digamos, hay una curiosidad en relación a esta mitzvah, y es que la Torá pide que se toquen las trompetas en una situación de guerra, pero no una situación de guerra común. Es una situación de guerra donde el pueblo de Israel era atacado desde el exterior. O sea, ellos, supongamos, el pueblo de Israel está en la tierra de Israel tranquilitos y viene una nación extranjera y ataca. Ante esa situación de guerra, la Torá establece que había que tocar las trompetas como una especie de despertador, ¿no? La trompeta tenía una suerte de función bastante parecida a la del shofar. Entonces dice, bueno, que había que tocar las trompetas, que ese sonido debía despertar un poquito el arrepentimiento de las personas y que a través de ese arrepentimiento iba a terminar viniendo lo que se llama en hebreo la Yeshua, la salvación. Ese es, digamos, el primer caso que establece la Torá para el uso de las trompetas en el pueblo de Israel. El segundo caso, que está un versículo después, es muy curioso. Son unos versículos que son conocidos porque forman parte del Kiddush en los días festivos. Y dice, en tus días justamente de fiestas, en tus comienzos de mes, en los días de tu alegría, los días que estés bien, que estés contento, o sea, que estás haciendo una fiesta, no solo se refiere a las fiestas, digamos, establecidas en las fiestas religiosas establecidas, sino cuando haces una fiesta, dice, van a tocar también en estas trompetas. Entonces, a los comentaristas les cuesta un poquito entender digamos, esta figura de la trompeta. Dicen, bueno, yo puedo entender en el contexto de guerra, digo, bueno, es difícil, hacemos sonar la trompeta en un momento de angustia, de desafío, de dificultad, como una manera de despertarnos. Ahora dicen, ¿y qué pasa cuando estoy haciendo una fiesta? ¿Por qué tengo que tocar la trompeta en un contexto, digamos, de alegría, en un contexto donde las cosas están bien? ¿Cómo encaja un caso con el otro? Aparentemente son dos casos bien dispares, bien distintos. Entonces encontré algunos comentarios que quería compartir con ustedes y que nos calzan perfecto para los temas que venimos estudiando en los últimos encuentros. Vamos a ir entendiendo. La primera figura, el tema de tocar las trompetas ante una situación de guerra, y repito, es una situación de guerra no común, sino es una situación de guerra donde el pueblo había sido atacado. No es una guerra donde el pueblo de Israel estaba tratando de conquistar. Es una guerra donde el pueblo de Israel había sido invadido o atacado. Es eh, es una figura que en realidad viene a invitar a que el pueblo haga teshuvá, a que retorne a los caminos correctos y digamos, al vínculo sano con Hashem. Y lo que los jajamim me explican que hay atrás de todo esto, la idea que hay que aprender de todo esto es que no es casual, no es porque sí, no es una cuestión así de, 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 de- de locura o de ambición que de pronto otro pueblo viene y ataca la tierra de Israel. El concepto que hay acá atrás es que si el pueblo de Israel era atacado en su propia tierra, era porque el pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas bien.
que eso tenía una raíz espiritual, el sentido de las trompetas ante una invasión de un pueblo enemigo en la propia tierra de Israel, era decir, mira, esto no es porque a él se le ocurrió conquistar tu tierra, esto es, digamos, lo que está diciendo la mitzvah atrás es que todo tiene una naturaleza, tiene un origen espiritual, y que cuando digamos, esa naturaleza está dañada, empiezan a pasar cosas. Entonces dice, uno podría atribuir esa guerra, esa invasión, a la locura del pueblo invasor, o uno puede empezar a atribuir esa guerra, esa invasión, a, a que el pueblo de Israel no está haciendo bien las cosas. Y justamente es por eso el pasuk, el versículo, taxativamente dice, vas a tocar las trompetas, vas a volver hacia tu Dios y va a venir la salvación. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien puede decir, bueno, mira lo que me tocó, ¿no? Muchas veces lo escuchamos en otros contextos, mirá lo que me pasó, mirá lo que me tocó, el país donde vivo, el trabajo en el que tengo, el consorcio que tengo, no sé, la esposa, los hijos, la familia, los vecinos. Solemos, digamos, asignar responsabilidades a contextos como si nada tuvieran que ver con nosotros. Viene la Torah y te dice, no, no, no. Puede ser que ese invasor también esté medio loquito a la cabeza, pero te termina invadiendo no porque está loco, te termina invadiendo no porque quiere más tierras necesariamente, o no solo por eso, te termina invadiendo porque vos te hiciste apto para ser invadido en tanto y en cuanto te alejaste del camino de Hashem. Entonces, primer concepto que estamos viendo en el día de hoy, esa guerra y todas las situaciones a veces difíciles que nos tocan vivir, Baruch Hashem, a nosotros no nos toca las guerras, nosotros no vivimos en la tierra de Israel, no nos toca ese concepto, o no nos toca directamente, si se quiere, pero el concepto aplica igualmente. A veces nos pasan cosas y uno, en lugar de despotricar y echarle la culpa a otras realidades, el primer trabajo que hay que hacer es revisar un poquitito cómo estamos en el boletín espiritual, a ver si estamos haciendo bien las cosas o no, y eso seguramente va a ser una parte de la salvación, como dice el versículo. Hasta acá entendimos la mitad, todavía nos cuesta encajar este concepto, cómo tiene que ver con el tema de hacer tocar las mismas trompetas en una situación de alegría, en una situación de festejo, podían ser en las fiestas, podía ser en el comienzo del mes, en Rosh Hodesh, podía ser en un contexto de alegría de la propia persona, una alegría individual, no sé, se casaba un hijo, una hija, o tenía familia, tenía un nieto, entonces dice que también había que tocarlo. Entonces ahí explican los sabios que también la Torá nos trae esta figura porque es muy fácil que la persona, justamente cuando las cosas le van bien, olvidarse de la mano de Hashem. La persona se olvida de Hashem cuando las cosas le van bien. ¿Por qué? Porque la tentación es muy grande. Si uno no trabajó, ¿no? Todos estos conceptos que venimos estudiando en los últimos encuentros, si uno no trabajó con su persona, fácilmente se termina creyendo que él es el artífice, que él es el creador, que él es la persona hábil, la persona astuta, la persona inteligente, viva, o póngale la palabra que más les guste, pero la persona se la termina creyendo. Y justamente es en ese contexto donde la persona está bien, está alegre, está sana, está en paz, está feliz, hay una cosa, digamos, una armonía aparente de que está todo bien, viene la Torah y te dice, ahí también tenés que tocar la trompeta, porque ahí también tenés una chance muy grande de olvidarte de Hashem. La persona, insisto, que no trabajó sus midot, la persona que no se conectó espiritualmente, nunca, vamos a ir a otro ejemplo ahora, una persona nunca se conectó espiritualmente, si le va bien en toda la vida, le va a costar mucho más conectarse. Porque él se cree que está completo y que no necesita nada y que está todo bien y le sale bien y que él está, digamos, fluyendo en armonía en todos los aspectos que él encara. El otro extremo, una persona que Dios no permita, la vida le empieza a presentar desafíos, esa persona también está más permeable a una conexión espiritual. Pero acá lo que nos enseña la Torá, repito,
pidiéndonos que tengamos la misma actitud en dos circunstancias aparentemente muy dispares. Una era frente a una guerra, frente a una invasión de un pueblo enemigo en nuestra propia tierra, la Torá establece que había que tocar las trompetas. La otra era en una situación de paz y de alegría y digamos, por llamarlo de alguna manera, de tranquilidad. También la Torá viene y te dice, también tenés que tocar las trompetas. Y entonces ahora estamos entendiendo, en el primer caso, la persona, el sonido de las trompetas, así un sonido fuerte similar al shofar, debería servirle como para encender el despertador y entender que todo lo que está pasando en este momento y que es difícil, tiene una raíz espiritual. En el segundo caso, en el caso de un contexto de felicidad y de alegría, el sonido de las trompetas le debería servir a la persona para no olvidarse de que Hashem lo estuvo asistiendo en cada paso que él dio para llegar a que esa alegría se concrete, que no es magia y que no es habilidad. O sea, no es solo magia, no es solo habilidad, no es solo destreza. La persona puede tener la destreza, pero fue Hashem, digamos, es ver la mano de Hashem. Entonces, esta mitzvah doble, ahora sí la entendemos. En definitiva, lo que te está diciendo es, tenés que ver la mano de Hashem siempre, en todo contexto y lugar, en cuando las cosas están bien y cuando las cosas están un poquitito más desafiantes. Bueno, esta era como una pequeña introducción. Yo ahora voy a avanzar un poquitito con el texto. Voy a leerles, acá tengo una traducción libre, pero vamos a leer el próximo paso que trae el autor y dice así. Por lo tanto, una persona, fíjense qué interesante, dice, debe llevar una contabilidad diaria, cuidadosa, hecha con regularidad, similar a la que hacen los comerciantes que evalúan constantemente sus asuntos comerciales. La persona que maneja un negocio, que maneja una empresa, bueno, un gerente financiero, por dar un ejemplo, un gerente comercial, están monitoreando permanentemente cómo están las cosas, cómo está el negocio, cómo están las finanzas, cómo estamos con las cuentas, cómo estamos con los proveedores, con los clientes, nuestra porción de mercado, en fin. Todo el mundo está atento a lo que está pasando adentro y afuera de la empresa. Dice acá el Rab Luchato, dice que aquellos que se han vuelto maestros sobre sus tentaciones físicas son aquellos que dicen, calculemos cuál es la pérdida que uno puede incurrir al realizar una mitzvah en comparación con la recompensa que uno puede obtener en realizar una mitzvah. Y al mismo tiempo, digamos como contrapunto, cuál es la ganancia que puedo llegar a obtener de hacer una transgresión en comparación con la recompensa barra castigo que puedo llegar a recibir por hacer esa transgresión. Lo que está diciendo es que lo que hace falta, en definitiva, es alcanzar una percepción precisa de la realidad. Algo que es fácil de decir y es muy difícil de hacer. Llegar a tener digamos, una lectura precisa de qué es lo que está pasando con uno y con las acciones de uno. ¿Y por qué es tan difícil? Dicen nuestros sabios, dicen, mira, hasta que no definís el objetivo, el bien y el mal son relativos, ¿no? Estudiamos nosotros en este espacio muchas veces, porque todo queda como medio abierto, ¿no? Qué es bueno y qué es malo. Si no tenemos claro cuál es el objetivo, no podemos definir qué es bueno y qué es malo, ni siquiera para nosotros. En cuanto definimos conscientemente, ¿no? Y cuál es nuestro objetivo, el bien y el mal adquieren entidad, adquieren una definición. Ahora podemos saber qué es bueno y qué es malo, porque las cosas no son a veces buenas o malas en sí mismas, son buenas o malas en relación al objetivo que tenemos. De acuerdo al objetivo que tenemos, hay cosas, ¿se acuerdan, no? Una definición fácil de recordar de qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno es lo que me acerca al objetivo, lo malo es lo que me aleja del objetivo. El problema es que si no tengo claro cuál es el objetivo, difícilmente he podido evaluar esto que dice el Rab Luchato, ¿no? Tener una lectura de la realidad. Si no sé a dónde quiero ir, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Para que no
para el que no sabe a dónde quiere ir, nunca soplan vientos favorables, porque no sabes si el viento es bueno o malo para vos, si no sabes a dónde querés ir. Si vos sabés que querés ir no sé, a España, bueno, determinados vientos te acercan a España, determinados vientos te alejan de España, determinados vientos son buenos para vos y otros son malos para vos. Pero si vos no sabés a dónde querés ir, ¿cómo podés evaluar si el viento es bueno o es malo? ¿Sí? Entonces, los diferentes estratos de la Torá, tenemos la Halajá, tenemos el Midrash, tenemos la parte más mística de la Torá, o sea, todos los niveles de la Torá nos revelan una sabiduría que hay en la Torá y es a través de la cual podemos llegar a tomar conciencia de los verdaderos objetivos de la persona. La persona necesita, todos necesitamos de la ayuda de la Torá para poder terminar de definir para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, la de nuestros hijos, objetivos que sean realmente valiosos. Si no tenemos esa herramienta, podemos dedicarnos y dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a objetivos que no son valiosos, a cosas que no son realmente, no constituyen un logro. Hay cosas que están aceptadas en la sociedad, que están aplaudidas, reconocidas, valoradas en la sociedad, y para el mundo de la Torah eso no constituye un logro. Ejemplo, como quien dice, fuerte, cotidiano y sin anestesia. Vivimos en una sociedad que aplaude, valora, ¿cómo se dice? Ensalza a las personas que son adineradas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Reconoce, aplaude, le da honores, ¿no? Honra a las personas, la sociedad honra a las personas, digamos, poderosas económicamente hablando. En el mundo de la Torah eso no es un logro. Tener una cuenta en el banco con muchos ceros, eso no es un logro en el mundo de la Torah. Aunque en el mundo secular es prácticamente el logro. ¿Cuántos ceros tiene la cuenta? El mundo de la Torah eso no es un logro. Un logro va a ser para esa persona poder tener todos esos ceros y ser a la vez generoso, y ser solidario, y ser humilde. Pero el tener los ceros en sí mismos, en la cuenta, eso no constituye un logro. Esto para dar un ejemplo. Entonces, eh, vamos a avanzar y hay una mitzvah en la Torah que prohíbe que los jueces acepten un soborno, ¿no? Y la Torah dice taxativamente que el soborno enceguece los ojos de los sabios. Así que no se puede, digamos, sobornar. Está hablando más que nada en un contexto de justicia, ¿no? No estamos hablando en un contexto de un tribunal, por ejemplo, eh, rabínico. Bueno, acá la mitzvah es doble. La persona no puede sobornar a un miembro del tribunal rabínico y por supuesto que el tribunal rabínico tampoco puede aceptar el soborno. Y el Talmud dice que, fíjense qué fuerte, el Talmud afirma que cualquiera que haya aceptado un soborno no puede evitar el prejuicio, ¿no? Dice que genera un efecto distorsionador tan grande el soborno que puede tener un impacto, inclusive si uno es inconsciente de ello. Y hay una historia, quiero compartir con ustedes, las voy a contar brevemente, de un rabino muy importante, de un tribunal rabínico, eh, que venían deliberando un caso, venían interrogando digamos, avanzando en pos de tratar de llegar, en hebreo se dice alemet. Ustedes saben que el tribunal rabínico tiene varios objetivos. Uno de los objetivos es llegar al emet. ¿Qué significa llegar a la verdad? Llegar a que si A le debe a B, o B le debe a A, o nadie le debe a nadie, o todos le deben a todos, en fin. Eso sería llegar a la verdad. ¿Cuál es el emet? Y otro de los objetivos es llegar al shalom.
el tribunal rabínico no es igual que un tribunal, digamos, civil. El tribunal rabínico tiene como un objetivo no menor que además también haya shalom entre las personas. O sea, si un tribunal llegó a lo que se dice en hebreo, al emet, a la verdad, por un lado, pero las personas terminan a las patadas, como lamentablemente muchas veces pasa, o no se hablan más, o se insultan, o todas las barbaridades que se les ocurra, se puede decir que ese tribunal rabínico cumplió su objetivo a medias, porque hay una parte importante que quedó afuera de la foto, que es justamente que haya paz. Pero a veces ellos no tienen la responsabilidad porque a veces las personas somos testarudas, somos cerradas, somos egocéntricas, en fin, y no somos permeables a escuchar algo que no sea lo que queremos escuchar. Entonces muchas veces termina pasando esto. La historia es que estaba este rabino, digamos, participando de un tribunal rabínico y en un momento se levantó y salió del tribunal así abruptamente, sin dar ninguna explicación. Y dicen que el viernes a la noche, mientras se ponía su ropa de Shabbat, descubrió un sobre de dinero que había sido puesto ahí por uno de los litigantes sin que él sepa. Esa persona le puso, caminó cerca de él. Ustedes saben, hay rabinos que cuando caminan, cuando salen del templo y demás, siempre tienen gente que los acompaña y que caminan con ellos. Y una persona le puso un sobre con dinero, pero él no se dio cuenta, pero tenía un sobre con dinero de una persona que se lo puso, que era uno de los que estaban, digamos, siendo juzgados en este momento. Y entonces él dijo, no podía entender qué había sucedido, pero en medio del proceso me encontré constantemente inclinándome por una de las personas, por una de las partes. Por eso él salió, porque él como que sin darse cuenta por qué se sentía como muy, como se dice en el fútbol, la cancha estaba muy inclinada para un lado, ¿no? Se sentía muy influenciado y él no entendía por qué, por eso se retiró. Y después se dio cuenta, dijo, aún sin saber, ese sobre que yo tenía en mi saco, que él no sabía que lo tenía, aún ya me estaba haciendo efecto. Fíjense cómo la Torá por eso advierte, dice que no se puede, ¿no? Es algo que termina afectando, digamos, con conocimiento o sin conocimiento de la persona. Ahora, otra manera de estudiar esta prohibición de sobornar es ya no hablando entre una persona y un miembro de un tribunal rabínico, ya estamos hablando sobre nosotros mismos. Nosotros para con nosotros mismos. ¿Qué significa? Porque muchas veces nosotros nos sobornamos o nos dejamos sobornar por nuestros deseos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos cegados de la realidad. Nuestra lectura de la realidad ya no es lo que se dice pura, porque vemos lo que queremos ver, porque lo que vemos va, digamos, va siendo, no es tan honesto, porque está muy influenciado por nuestros deseos, ¿no? Por lo menos tenemos que ser honestos y saber que es algo que hacemos. Entonces, vemos cosas como queremos ver las cosas, ¿no? Eh, termina funcionando así, nos guste o no nos guste. Eh, yo quiero compartir con ustedes una historia que creo que nos va a ayudar a entender este concepto. Pero antes, déjenme, estoy espiando un poquito acá mis notas, pero acá dice que si, mismo que si la persona incorporó el hábito de analizar los actos previamente, ¿no? Como estudiamos, no la semana pasada, la anterior, un par de semanas antes también, dice, hay veces hay veces, digamos, eso de evaluar, ¿se acuerdan que venimos hablando de esto de la importancia de evaluar lo que vamos a hacer, evaluar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, tratar de estar un pasito adelante para, entre comillas, no mandarnos macanas? eh, pero dicen, mismo que incorporaste el hábito, ¿no? De pensar antes de hablar, por ejemplo, también tenemos que saber que a veces ese hábito se termina perdiendo de vuelta y volvemos para atrás.
Fíjense, hay algunos ejemplos que creo que son bastante gráficos. Por ejemplo, una persona estudia y sabe la importancia de, por ejemplo, rezar con concentración. Y ya sabe que es importante. Si vas a rezar, si ya viniste, ya te vestiste, hace frío, llegaste al templo, te vas a parar y qué sé yo, bueno, ya es el momento de aprovechar ese momento, esos minutos, concentrate y entrega una plegaria, una tefilá, por lo menos concentrado. Y todos sabemos eso, y todos lo estudiamos y todos, digamos, en nuestra cabeza no tenemos duda de que eso es lo correcto. Pero después llega el momento y no siempre lo hacemos así. A veces estamos recontra desconcentrados, a veces paviamos, a veces sacamos el celular, a veces hacemos otras cosas. ¿Eso qué significa? Que la persona a veces sepa las cosas o que en algún momento las haya hecho, no es garantía de que después las haga siempre bien. ¿Sí? Eh, un ejemplo de otro ámbito. Sabemos que no está bueno reaccionar con enojo. Sabemos que no está bueno reaccionar con enojo. Pero a veces puede pasar que la persona ya trabajó, ya trata de no enojarse, no levanta la voz, hace todos los deberes como corresponde, piensa antes de hablar, evalúa, mide sus palabras, hace todo. Pero a veces pasa que nos tocan un botoncito, ¿no? Entonces hasta cuando nos tocaron ese botoncito, despierta una reacción que termina siendo, digamos, con enojo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir acá? Es que en realidad el análisis debe ser permanente. Nosotros tenemos que tratar de detectar dónde hicimos las cosas bien, cuáles de esas cosas que hicimos bien son perfectibles, cuáles no salieron tan bien y ver cómo nos aseguramos que otra vez no nos vuelvan a pasar. Si esta vez reaccionamos, como se dice habitualmente, como leche hervida frente a una agresión o frente a un comentario sarcástico de alguien, ¿cómo me aseguro yo porque no me puedo asegurar de que no vuelva a pasar eso? Lo que sí me puedo asegurar es que mi reacción va a ser distinta. Y ese es el trabajo, fíjense qué interesante que propone el Rav Luchato. Te está diciendo, mira, vos no podés cambiar a los demás. Hoy reaccionaste porque te trataron mal y puede ser que en otro momento te vuelvan a tratar mal, la misma persona u otra. Eso no lo manejamos nosotros. Puede pasar, nos guste o no nos guste. Lo que sí podés controlar vos es cómo vas a reaccionar la próxima vez. Si esta vez no estás contenta con tu reacción, bueno, tal vez está bueno pensar cómo, cómo sería la manera elevada de reaccionar y tenerla un poquitito entrenada para que si se vuelve a presentar una situación similar, eh, nuestra respuesta no sea la misma, sino que sea una también más elevada. Ahora sí les quiero compartir una historia. Y esto creo que va a ilustrar este concepto de la revisión y el análisis permanente. Antes, durante, después, evaluar, ver qué se hizo bien. Esto es algo que también se hace permanentemente en otros ámbitos y eso es algo súper recomendable. En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, se hacen evaluaciones de este estilo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se puede mejorar? Qué es mejor no hacer nunca más, en qué somos buenos, en qué somos flojos, en fin, son análisis que son mucho más habituales de lo que uno se imagina, pero que el Rav Luchato lo propuso como para parte del crecimiento personal de la persona hace 300 años. Perdón un segundo. La historia que quería compartir con ustedes es de un Rav muy grande que se llamaba el Rav Suya de Anípoli. Y él era una persona extremadamente pobre, más allá de que era una persona extremadamente piadosa, un súper rabino y un súper talmid jajam, era una persona muy, muy pobre. Y él tenía varias hijas, y él una vez por año iba a ver a su maestro, que era el Magid Mesrich. Y a su vez el Magid Mesrich había sido el alumno avanzado del Baal Shem Tov. Entonces, la esposa cada vez que él iba a ir una vez por año a visitar a su maestro, que era el Magid de Mesrich, le pedía que hable con el Magid de Mesrich para obtener una bendición para casar a las hijas.
que ya estaban, digamos, en cadenita e iban entrando cada una en edad de ir casándose. La cuestión es que el Rav Suya iba, cuando llegaba a la sinagoga de su maestro y entraba en esa atmósfera, se olvidaba de pedir, se olvidaba de las hijas, se olvidaba de pedir la bendición y lamentablemente volvía a la casa y cada vez que la esposa le preguntaba, él le terminaba diciendo, no, me olvidé, no pude, no se dio, no esto, no lo otro. Pero así fue año tras año, que él iba supuestamente con la misión de parte de la esposa de conseguir una bendición para casar y para que estén bien las hijas, y él se olvidaba, ¿no? O sea, no es que se olvidaba porque se olvidaba, sino que entraba en otra, digamos, en otra categoría, se conectaba mucho más espiritualmente, entonces después no encontraba el momento, no se daba. La cuestión es que pasaron un par de años, un día la esposa le dijo, mira, vas a ir de vuelta. Esta vez sí. O sea, lo apretó un poquitito, como quien dice. Le dijo, bueno, basta, ya fuiste una vez, dos veces, tres veces, te olvidaste. Ahora ya hace falta, necesitamos esa bendición del Rab de Mesrich. Bueno, la cuestión es que el Rab Suya acepta, digamos, la sugerencia de la esposa esta vez, o sea, toma un poquito más de conciencia y va. Y bueno, le pasa lo mismo, entra así en la atmósfera, y en un principio se estaba por olvidar, pero se acordó, pidió una entrevista, entonces cuando lo va a ver al Magid de Mesrich, el Magid de Mesrich le dice, yo sé por qué viniste porque hay que casar a tus hijas, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, mira, te voy a contar. Dice, me acaba de venir una persona a dejarme una suma muy importante de dinero justamente para financiar un fondo para casar novias. Ustedes saben que es una mitzvah muy grande casar una novia. O sea, una novia que no tiene los medios es una mitzvah muy grande, colaborar financieramente como para que el matrimonio se lleve a cabo y esta novia que no tiene los medios tenga por lo menos lo que toda novia merece tener, que es tener una linda reunión, una linda fiesta, un lindo vestido y ayudarla inclusive a armar una casa. Es una mitzvah. Fíjense qué fuerte que es esta mitzvah, que es uno de los motivos por los cuales se puede vender un Sefer Torah. Si vos tenés en el templo un Sefer Torah, y miren lo que voy a decir, voy a dar un caso extremo, tenés uno solo, y ahora tenés una chica que se tiene que casar, y Dios no permita para todo lo que estoy diciendo, y en la comunidad no hay plata para ayudarla, la halajá te dice, ¿sabes qué? Vende el Sefer Torah y que se case la chica, y que tenga un casamiento digno. Fíjense lo elevado que es la mitzvah que podés vender un Sefer Torah. Es por una de las pocas cosas que se puede vender. Hay dos cosas más por las cuales se puede vender. Una es para hacer una mikve. Para hacer una mikve de mujeres. Digo de mujeres porque el hombre va a la mikve, pero no es mitzvah. No decimos una bendición. Las mujeres sí es una mitzvah que vayan. Para hacer una mikve, lo mismo. Tenés una comunidad, no tiene plata, tiene Sefer Torah, pero no tiene mikve, vendés el Sefer Torah y haces la mikve. Porque la mikve trae pureza a la casa y entonces estamos dispuestos hasta vender el Sefer Torah para que las familias tengan pureza. Y el otro motivo por el cual, para terminar la idea, se puede vender un Sefer Torah es para rescatar un cautivo. Ahora es una figura que no, Baruch Hashem no la conocemos, no es muy habitual, pero había una época que había muchos, como llamémoslo, como secuestros, o gente que la ponían presa y había que rescatarla, digamos, poniendo plata. Y lo mismo, no había plata, ¿sabes qué? Vender el Sefer Torah y que la persona esté en libertad y pueda vivir como un Yehudi. Bueno, hecha esta pequeña introducción, había gente, siempre hubo en la historia del pueblo judío, siempre hubo gente que entendió la importancia de esta mitzvah, entonces colaboran con fondos que son justamente utilizados para cuando aparece una novia y hoy en día hay un montón, inclusive acá en Buenos Aires, a veces hay mujeres que se ocupan y le compran un montón de cosas lindas, le compran, qué sé yo, cosas de bazar, cosas de ropa de cama y demás. Entonces, cuando la novia que también sea un momento de alegría y no sea un momento de angustia, porque de pronto no puede ni comprarse una frazada, ¿no?
Bueno, la cuestión es que el Magid de Mesrich le da un montón de dinero y le dice, ahí tenés, andá, esto me lo acaban de dar, Mina Yamaim, dice, me llegó, te lo doy, usalo, chao, muchas gracias, felicidades, le dio la bendición para que se casen las hijas y todo el mundo contento. La historia sigue que en su camino de regreso, el Rab Suya hacia su casa, parece que pasa por un lugar y escucha que había como música de una fiesta. Entonces dice, bueno, debe haber acá unos novios. Dice, hay una mitzvah de alegrar a los novios también. Ustedes saben que es una mitzvah alegrar a los novios. Uno va a un casamiento, no va para quedarse sentado o comiendo todo el tiempo, sino que hay mitzvah de alegrarlos. Una de las formas de alegrarlos es bailando con ellos y, digamos, y compartiendo la alegría que ellos están sintiendo. Entonces, él fue y cuando entra ve que había una discusión entre la madre de la novia, que, que no tenía marido, que había fallecido el marido, y la familia del novio, porque parece que la mujer se había comprometido, como siempre, a aportar una suma de dinero y exactamente, la plata no estaba, ella decía que se la había perdido, que la tenía, pero que se le perdió la plata. Ahí estaban en el medio de la fiesta, discutiendo a los gritos, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces el Rab Suya en un momento agarra y les dice, bueno, miren, díganme cuánta plata era y de qué monto los billetes, porque yo encontré un sobre, dijo él. Tal vez es de ustedes, le dijo a la señora. Entonces la señora le dijo, no, tenía, no sé, tanto billete de 10, tanto de 50, tanto de no sé cuánto. Dicen que él cambió los billetes para que coincida. Por supuesto, no era la plata de la señora, era la plata que él había recibido del Maguid de Mesrich. Agarró, le dijo, no, yo encontré el sobre, acá está, por favor que la fiesta siga adelante, que la boda sea con alegría, que sigan todos contentos, qué sé yo. Le dio la plata a esta señora. Al Rab lo aplaudieron, lo vitorearon, lo alzaron, se convirtió en un héroe, ¿no? Y Baruch Hashem, todo el mundo contento, todo el mundo bailando. Cuando avanza un poco la fiesta, el Rab dice, un momentito, dice, yo encontré el sobre, lo devolví, pero no es gratis. Yo quiero que me den el 20% de lo que les di. ¿Cómo le dicen a una novia, a una huérfana que no tiene padre, venís ahora con esta actitud? Bueno, la cuestión que le dijeron de todo, lo insultaron, le dijeron, vos sos rabino, vos esto, vos lo otro, vos sos lo peor que hay, no sé cuánto, bla, bla, bla. Le dieron unos cuantos tortazos, le dieron una patada y lo sacaron de la fiesta. Cuestión que volvió a su casa, trajo la bendición del Rab, pero no trajo un mango. No tenía nada. Entonces, cuentan que él al poco tiempo va de vuelta a ver al Maguid de Mesrich. El Maguid de Mesrich se había enterado un poco de lo que había pasado. Dice, pero ¿qué es lo que pasó? Entonces el Rab Suya le dice que él, em, cuando encontró esa angustia en esa mamá y en la novia, en el día del casamiento, que debería ser el día más feliz de su vida, y tanta angustia y tanta tensión, tanta agresión, dijo, bueno, yo tengo la plata en el bolsillo, esta plata fue dada para un fondo de novias, acá hay una novia sufriendo, bueno, ya después veré cómo hago con mis propias hijas, pero dice, ahora, esta está sufriendo ahora, las mías todavía no llegaron a esa situación. Entonces le nació, digamos, hizo como análisis, ¿no? Como dice Raúl Chato, y le nació hacer la mitzvah de dar la plata para que se case esta novia que ahora estaba pasando un momento difícil. Entonces le dice el Magid de Mesrich, dice, ¿y después por qué saliste con esto de pedir comisión? Él pidió el 20% de lo que había dado. Entonces él explicó que después, cuando él vio la forma en que lo honraban y lo aplaudían y le daban cabot, le daban honores y lo vitoreaban y dice, "Ay, eso ya no correspondía. Tal cual, eso ya no, acá me están diciendo más que los novios, eso ya no correspondía, dice el Rab Suya. Entonces, él no es que quería el 20%, hizo a propósito eso para salirse de la mitzvah sin recibir honores. Quiero que me acompañen en esto porque es muy interesante lo que hizo. Él lo que hizo es, él dijo, si yo me quedaba con todos los honores, me estaban pagando en este mundo por esa mitzvah que yo acababa de hacer. Ya me estaba cobrando porque yo hice la mitzvah y el aplauso, el reconocimiento, la palmada y el cariño
y la bebida y la comida y todo, es como que la mitzvah que hice ya me la estaba cobrando en este mundo y yo no quiero cobrarme en este mundo las mitzvot. Yo no hago las mitzvot para recibir una contraprestación. Entonces, al inventar ese, digamos, esa excusa de que él quería una comisión y demás, que por supuesto tampoco la cobró, él lo que hizo es sacar de encima todo ese tipo de reconocimiento, aplauso y demás, y lo cambió por un par de patadas, tortazos y haber sido echado de la fiesta. Entonces, el ejemplo de esta historia es un ejemplo de cómo la persona piensa todo el tiempo y analiza todo el tiempo y evalúa todo el tiempo hasta dónde está actuando bien, hasta dónde las cosas se dispararon, se desconfiguraron y hay que volver a traerlas a un eje, hasta dónde es realmente una mitzvah honesta o hasta dónde estoy haciendo algo para el aplauso y para el reconocimiento. Parece algo exagerado, parece algo, eh, eh, porque no es perfecto el ejemplo. Yo les voy a contar, cuando yo estaba preparando este shiur, lo conté en mi casa y me saltaron a la yugular. Una de mis hijas me saltó a la yugular y me dice, no, pero escúchame, de entrada, ¿por qué hizo todo eso? ¿Por qué él dijo que era de él? ¿Por qué él dijo que él lo encontró? ¿Por qué dijo esto? Bueno, el ejemplo no es perfecto, no lo está mostrando el Rav Suya como alguien imbatible, ¿cómo se dice? Alguien como Superman. Lo está mostrando como una persona que va recalculando todo el tiempo. Y él se dio cuenta que algo tal vez hubiese sido mejor si lo hacía de otra manera, pero ahora ya lo hizo. Y ahora ¿cómo me salgo de esta? ¿Y cómo hago para no quedarme en el lugar ese del aplauso? Como no quedarme en el lugar de aquel del héroe, pero en el peor sentido de la palabra, como aquel que está buscando el reconocimiento. Acá me dicen tal vez con un 10% alivianaba un poco. No, el sentido era justamente, era sacar todo lo que no era la mitzvah pura del lugar, sacar lo que no era puro del lugar. Sí, me están haciendo una pregunta, ahora la repito. Si él, por ejemplo, no lo hizo con ese intento, no lo hizo para que lo vacionaran y lo aplaudieran, eso es del otro. O sea, yo creo que si él hubiera sido a lo mejor permeable, digamos, impermeable a eso, tiraba del lado del otro, porque así tuvo que decir algo por lo cual lo golpearon o lo trataron mal. Yo no veo, digamos, a ver, ¿cómo podría decir? Que sea mejor eso. Porque Acá me está diciendo, Alicia me está diciendo, lo repito para que escuchen, porque no creo que te escuchen desde allá. A Alicia no le gustó mucho, ¿no? Es como que él, bueno, justamente lo que te está mostrando, creo que la parte que podés aprender de acá, no fue perfecto, digamos, no fue perfecto el accionar, si se quiere. Lo que fue perfecto fue el sistema de evaluación. Cuando él se dio cuenta que las cosas se fueron de las manos, no se quedó sentado, no se quedó en ese lugar, sino que buscó una manera de salir, de corregir el desvío. Ese creo que es lo que podemos aprender de la historia. Es verdad que él podría haber hecho otras cosas, tal vez de entrar, pero no las hizo. Lo que él hizo fue eso. Pero después cuando se dio cuenta que no estaba bueno como estaba quedando, en lugar de decir, bueno, yo ya lo hice, ahora ya está, no, ahora veo cómo lo termino arreglando para que no me afecte, porque el problema es que esos aplausos y eso que te hagan sentir el héroe salvador del universo, no son gratis. Y si te la crees, te quedaste en un lugar muy difícil, que después tenés que sostenerlo ese lugar, que después tenés que sostenerlo. Esto parece un chiste, pero está lleno de familias que tienen algún personaje, algún patriarca, alguno que ocupa ese lugar, ¿no? Hay familias que hay uno que es el que financia todo, hay familias que él es el que resuelve, que es el que pone, que el que saca, que el que decide. Creo que todos conocemos algunos casos de este estilo. Entonces, digamos, no traten de escucharlo como un caso de alguien que tomó todas las decisiones perfectas, sino creo que lo que tenemos que tomarlo es como alguien que hizo el proceso perfecto, que cuando una decisión que tomó no tuvo el impacto deseado,
tuvo la cintura de tomar, digamos, otro tipo de acción, otro tipo de actitud como para ir corrigiendo ese desvío, ¿sí? Bueno, un poquitito más, unos minutos más, acompáñenme, ¿eh? Es interesante porque esto que estoy diciendo es incluso para cuando realizamos una mitzvah. O sea, la persona realiza una mitzvah y tiene que estar todavía en estado de alerta y ser honesto de cómo está haciendo la mitzvah y cuáles fueron sus motivaciones. Esto es válido para todo. La persona, no sé, prende la vela de Shabbat. ¿Cómo prendiste la vela de Shabbat? ¿En qué estado? Antes, durante, después. ¿Estabas con alegría? ¿Estabas contenta? ¿Te la querías sacar de encima? Bueno, e ir buscando los motivadores para mejorar y reforzar lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. Para ilustrar esto, encontré otra historia en un libro un poco fuerte. Había un rebbe que se llamaba el rebbe de Kotz. Era un rebbe sumamente profundo, sumamente eh, con mucho sentido del humor. Y en un momento ya estaba muy grande. Y, y él ilustra, creo que de manera perfecta, cómo es esto de que siempre hay que examinar lo que estamos por hacer y ver con honestidad por qué camino estamos caminando. Y cuentan que él estaba en los minutos finales de su vida. Era una persona anciana, estaba en su, como se dice normalmente, en su lecho de muerte, y lo visitan los alumnos, ¿no? Tenía unos cuantos alumnos, entra un grupito de alumnos, y entonces uno de ellos le pregunta, Rab, dígame, ¿todavía el Yetzirah trata de empujarlo y hacerlo transgredir? Usted ya está en la fila de una persona anciana, debilitada, últimos minutos de posiblemente o horas en este mundo, y un alumno le pregunta si el Yetzirah, si el instinto del mal, todavía lo estaba atacando como para que él peque. ¿Y sabe lo que le contestó? Sí, le dijo. Dice, ahora, dice, en este mismo momento, ese instinto está parado de mi cama y me susurra al oído que haga el Shema Israel previo a partir de este mundo y que lo haga con un tono determinado para que los que estén alrededor después comenten, ustedes no saben lo que fue, dijo el Shema Israel de tal manera y se fue de este mundo y hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, de manera pomposa y diciéndolo cada palabra, digamos, elevando su voz o cantándolo, lo que fuera. Y él dice, ahí me está tentando el Yetzer Hará hasta para cuando voy a hacer tal vez la última mitzvah en este mundo, que es decir el Shema Israel y antes de entregar el alma al Creador, dice, ahí mismo me está tentando para que lo diga de una manera pomposa, por llamarlo de alguna forma. Entonces fíjense cómo uno tiene que estar alerta de esto, ¿no? Porque si uno no está alerta, ahora estoy hablando en un contexto donde estamos haciendo las mitzvot, no estoy hablando donde las hacemos o no las hacemos. Aun cuando las hacemos, la persona tiene que estar alerta y ver cuál es la motivación, qué es lo que está haciendo. Lo estoy haciendo para que me reconozcan como un par, estoy haciendo para que me aplaudan, estoy haciendo para que me quieran, o estoy haciéndolo para acercarme a Shem, lo estoy haciendo para yo convertirme en una mejor persona, para tener una vida más espiritual. En fin, eso hay que ir evaluándolo permanentemente. El permanentemente significa antes, durante y después. Y para terminar, denme 2 minutitos más, enseguida los voy a dejar. Una de las preguntas que nos ayudan a, a- a saber dónde estamos parados en relación a lo último que acabo de decir es hacernos cada tanto, ¿no? Eh, la pregunta, ¿a quién estamos sirviendo? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Frente a quién estamos actuando? ¿Estamos actuando frente a Shem o estamos actuando frente al salón lleno de gente que está alrededor nuestro y buscando, no sé, el aplauso o el reconocimiento, ¿no? No siempre es claro, no siempre es claro y no siempre es del todo honesto
ante quién a quién estamos sirviendo. Es una pregunta que un libro clásico que se llama Jobat Levavot lo invita a hacer esa pregunta periódicamente, porque no siempre el foco está puesto en el lugar correcto, no siempre el foco está puesto en el lugar, digamos, en el lugar que tiene que estar. La pregunta sería, ¿actuaríamos de la misma manera si no hubiese nadie que nos esté mirando? Hacemos las cosas de determinada manera cuando nos están mirando los demás. La pregunta sería, ¿y si nadie te está mirando, lo harías igual? Eso es ser un poquito honesto también. O sea, tal vez cuando hay mucha gente mirándote, haces las cosas de determinada manera o haces determinadas cosas también. Y, y a veces, si no nos está mirando nadie, a veces ni siquiera las hacemos. No es que no lo hacemos igual, a veces ni siquiera las hacemos. Entonces, resumimos un poquito lo que vimos hoy. Hoy empezamos explicando la mitzvah de las trompetas que trae la Torá y trae en dos contextos muy dispares, en un contexto de guerra y en un contexto de alegría, de salud, de bienestar. Y aprendimos que esos dos contextos no están equivocados. La Torá te está pidiendo que tengas la sensibilidad, que tengas el pulso de qué estás haciendo, cómo estás actuando espiritualmente en ambos contextos. Cuando tenés un momento desafiante, bueno, es un momento para revisar qué es lo que estás haciendo. Y cuando tenés un momento de alegría, es un momento para revisar también y no olvidarte de agradecer y que es Hashem el que está, digamos, guiando tu camino cada paso que das. Y después vimos un poquitito todo esto de revisar permanentemente, avanzamos con esto de ver antes, durante y después. Contamos la historia del Rav Suya. El Rav Suya es la historia donde, aún teniendo que casar a sus hijas, a veces, digamos, el corazón y el análisis va más a, bueno, quién lo necesita más, quién tiene prioridad, quién tiene más. Digamos, personas muy grandes son las que pueden realmente dar, aún él teniendo la misma necesidad. Eso es algo que lamentablemente cuesta mucho encontrar. A veces dos personas con la misma necesidad, cada uno puede reaccionar egoísticamente. Cuando son personas elevadas, pueden decir, yo lo necesito, el otro lo necesita, bueno, yo ya me voy a arreglar, Hashem tiene para los dos. Ahora, si él lo necesita más, se lo tengo que dar. Es fácil de decirlo, difícil de hacerlo. Y vimos por último esto la historia esta del Rebbe de Kotz, donde él dice, aún en el lecho de muerte, el Yetzer Hara, el instinto del mal, me sigue molestando, me provoca y me incita a que haga actos rembombantes para ser recordado, digamos, en este mundo una vez que yo haya partido. Eso también nos da una pauta. Es algo que no tenemos descanso. Eran gigantes espiritualmente, estaban en el lecho de muerte, grandes en edad, grandes en Torah, y el Yetzer Hara sigue atacando, sigue atacando. Entonces, por eso es que este libro viene y te dice, mira, vos tenés que hacer un laburo permanente, vos tenés que estar todo el tiempo revisando. Es como que vos sabés que estás volando un jumbo. Vos sos el piloto de avión de un avión gigante, no digo un jumbo porque es un avión muy grande, donde va mucha gente, pero vos cada movimiento que das tenés que evaluar bien porque eso no estás jugando solito. Lo que vos estás haciendo, estás moviendo a muchos cientos de personas que están con vos. Entonces, y espiritualmente es lo mismo. Cada cosa que nosotros hacemos tiene un impacto, no solo en nosotros, no solo en nuestras familias directas, no solo en nuestra comunidad. Nosotros hacemos algo que, como miembros de una comunidad, y a veces podemos provocar la motivación de otros miembros o la desmotivación de otros. En fin, tener ese cuidado permanente. Y por último, hablamos, creo que es un tema súper importante, vamos a seguir machacando con esto, pero esta honestidad de definir a quién estamos sirviendo, a quién somos conscientes a quién le estamos entregando una tefilá. Venimos a rezar. Le estamos rezando a Hashem, somos conscientes qué tefilá estamos entregando, qué calidad estamos entregando.
concentración, no concentración, pedimos, no pedimos, me la quiero sacar de encima, quiero terminar rápido, quiero ir a hablar con el de al lado, o estoy ubicado en lo que estoy haciendo y estoy focalizado y valorando ese momento que tengo ahora. Y por último, otra prueba absoluta de honestidad es si somos capaces de hacer lo mismo, aun cuando nadie nos ve. Eso también es algo, nos da un norte. Si es algo que para nosotros es valioso y es importante, seguramente podremos hacerlo. Si para nosotros es algo que es pour la galerie, como se dice habitualmente, no tiene ningún sentido hacerlo si no hay galería. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar acá por hoy.